Saludos a todos. Vamos a iniciar con la clase 1 del curso de diseño de puentes. Para ello, vamos a iniciar hablando acerca del concepto de los puentes. Podemos observar por acá que nos dice: los puentes son obras de arte destinadas a salvar corrientes de agua, depresiones del relieve topográfico y cruces a desnivel que garanticen una circulación fluida y continua de peatones, agua, ductos de los diferentes servicios. Nosotros sabemos que en los puentes cruzan también lo que son servicios de agua potable, servicios eléctricos, servicios de telefonía, etcétera, ¿no? Eso van también anclados a lo que son los elementos estructurales del tablero del puente. También vehículos pasan por acá, por el puente, y otros que redunden en la calidad de vida de los pueblos. Los puentes que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos. Aquellos construidos sobre terreno seco o un valle son viaductos. Los que cruzan autopistas y vías de tren se llaman pasos elevados. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, de lo que estamos hablando acá, un poquito más adelante en la siguiente filmina. Podemos ver por acá que los puentes constan fundamentalmente de dos partes. Uno, lo que es la superestructura, la cual está conformada por el tablero que soporta directamente las cargas. También dentro de la superestructura tenemos las vigas, si el puente tiene vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos. Estos transmiten las cargas del tablero a los apoyos. Y tenemos lo que es la infraestructura, conformada por los pilares, que son los apoyos centrales, o sea, apoyos internos, los estribos, que son los apoyos extremos, que soportan directamente la superestructura, y cimientos encargados de transmitir al terreno los esfuerzos. Podemos ver por acá los acueductos. Aquí tenemos un ejemplo de un acueducto. Ya sabemos nosotros que los acueductos son los que llevan canales de agua, ¿no? Transportan canales de agua. Los romanos crearon un impresionante sistema de canales y puentes monumentales, los cuales asombraban por su complejidad y lo utilizaban para abastecer de agua a las ciudades. Muchas ciudades se alimentaban de pozos y manantiales que tenían cercanos, pero las ciudades grandes, ¿verdad?, desarrolladas en el tiempo de los romanos, pues se les hacía muy difícil contar con este servicio. Por lo tanto, los romanos fueron pioneros en agua y desde luego también en crear estos tipos de acueductos, ¿verdad?, que transportaban el agua a las ciudades, ¿no?, a las grandes ciudades. Tenemos el viaducto. Ya sabemos que el viaducto cruza lugares para salvar lo que sería en este caso valles, o sea, en lugares secos, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de viaducto. Por acá tenemos los pasos a desnivel. Estos pasos a desnivel se construyen con el fin de aumentar la capacidad o bien el nivel de servicio en las intersecciones. Por lo general se presentan como un conjunto de ramales que se proyectan, en este caso, para facilitar el paso del tránsito entre las vías que cruzan en diferentes niveles. Podemos observar por acá, este es un paso a desnivel acá en nuestro país, Nicaragua. Podemos ver acá en la imagen, ¿verdad?, que esto salva lo que serían intersecciones de calles, ¿no? Y acá podemos observar también que esto lo que salva es una vía férrea, ¿ya? El tren en este caso pasa por debajo del puente. Entonces a esto, cuando son de esta forma, le llamamos, a estos tipos de puentes le llamamos paso a desnivel. Siguiendo con el concepto de puente, podemos observar acá en la imagen los componentes y elementos de un puente. Tenemos por acá lo que sería la baranda. La baranda, en este caso en los puentes, consiste en un sistema cuya función principal es la de retener y redireccionar los vehículos que salen fuera del control de la vía, con el fin de limitar lo que serían los daños y lesiones que puedan ocurrir a los ocupantes del vehículo o a los objetos cercanos a la vía y a otros usuarios. Pueden ser estos vehículos peatones o ciclistas, ¿verdad?, que circulan en esta vía del puente, ¿no? Tenemos también lo que sería la losa. La losa de un puente, vamos a decir que es la parte que soporta directamente las cargas peatonales y vehiculares y la transmiten a los demás elementos del tablero del puente, ¿no? Esta losa puede ser de concreto reforzado o bien también pues, se pueden construir de concreto preforzado, ¿no? Pueden ser estas losas prefabricadas. Tenemos lo que serían las losas de aproximación.
Las losas de aproximación van a tener un espesor mínimo de 20 centímetros, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y también van a tener una longitud límite justificado dentro de la geometría del puente y los accesos. Estarán ligadas a la estructura o el estribo mediante articulaciones de concreto. Van a ser sin conectores, ¿verdad? Esto no va a contar con conectores. Y van a estar apoyadas sobre el terraplén de acceso. Las características de este terraplén de acceso en las inmediaciones de las losas de transición deberán estar indicados en los planos del proyecto. Esto con respecto a lo que sería la losa de aproximación. Podemos ver por acá lo que es el asiento también. Vamos a decir que el asiento es la parte superior del bastión. El bastión es lo que vemos por acá, ¿no? O el estribo que le llamamos también. Sobre este asiento se apoya el extremo de un tramo de la superestructura. Y en las pilas, el asiento, como vemos por acá, esta viga cabezal, es también un tipo de asiento. Y en este caso nos va a servir de apoyo a los extremos de dos tramos diferentes. Si podemos observar por acá, los estribos cuentan con aletones. Estos aletones por lo general son inclinados, de manera de que puedan encauzar el flujo de agua. Y también, desde luego, que van a retener lo que sería el relleno en las losas de aproximación, como podemos observar en la imagen, ¿no? Tenemos también lo que es la viga principal. Vamos a decir que las vigas principales están colocadas paralelamente y por lo general tienen separaciones entre 1.20 y 1.50 metros. La distancia entre las vigas se encuentra asegurada por medio de estribos o pilas que soportan el tablero del puente, como podemos ver en la imagen. Vamos a decir también que cuando las vigas se diseñan para soportar una vía férrea, o sea, cuando va a cruzar por acá un ferrocarril, por lo general usamos vigas de madera o de acero. Y los pisos pueden ser abiertos o estar cubiertos a base de balastos o placas de concreto reforzado. Si el puente que se está diseñando va a ser utilizado por tráfico de vehículos, habitualmente nosotros escogemos vigas principales, ya sean estas de acero, concreto reforzado o bien pueden ser también concreto pretensado. O ya sea también podemos utilizar lo que serían vigas de madera, ¿no? Vamos a decir también que si el puente que cuenta con vigas está construido con concreto reforzado o acero, la distancia entre las vigas puede andar entre los 20 y 25 metros de longitud. Si la distancia entre viga y viga es mayor, generalmente se utiliza vigas de acero o de concreto pretensado. Cuando la distancia entre vigas es considerable, las vigas suelen ser compuestas, ¿verdad? Ya sabemos que son compuestas cuando tenemos dos tipos de materiales. Por ejemplo, puede ser que la losa sea de concreto y la viga sea metálica, ¿no? Ahí se nos forma entonces una sección compuesta. Les comento que se han llegado a construir puentes de viga de concreto pretensado con sección en I, en los cuales los tramos entre viga y viga han llegado hasta los 50 metros. Luego tenemos lo que son las juntas de expansión. Estas juntas de expansión consisten en un cierto tipo de dispositivo que permiten pequeños movimientos de la superestructura. Estos movimientos pueden ser debido a los cambios de temperatura y al paso de los mismos vehículos. El objetivo que tienen estas juntas de expansión es que no se lleguen a producir daños en el puente. Por acá tenemos la pila. La pila tiene su viga cabezal, que ya hemos hablado de ella, es una especie de asiento. El cuerpo principal de esta pila. Estos pueden ser pilares de concreto circulares, por lo general. Por acá vemos la fundación y la fundación puede estar reforzada con pilotes. Acerca de la fundación, vamos a decir que las fundaciones de un puente la podemos dividir en dos grandes grupos, como son las fundaciones directas y las fundaciones indirectas. ¿Qué es lo que son las fundaciones directas? Pues vamos a entender por las fundaciones directas aquellas que están en contacto íntimo con el estrato portante. El estrato, desde luego, nos sirve para soportar lo que serían las cargas en forma de presiones unitarias, más o menos uniformes, porque realmente no se distribuyen de manera uniforme, no, nada es perfecto, ¿verdad? También, como dijimos, tenemos las indirectas, las cuales son aquellas que no están en contacto con el estrato portante. Este tipo de fundaciones llevan la carga por medio de elementos intercalados entre la fundación y dicho estrato.
Entre ellas podemos mencionar una que es muy común, la que sería fundaciones sobre pilote, la que vemos por acá en la imagen, ¿no? Hablando de lo que son pilotes, vamos a decir que podemos dividirlo en tres clases principales. Lo que son los pilotes hincados, que también se le llaman desplazantes, los cuales se introducen en el terreno mediante golpes de martillo. Son generalmente de concreto o ya sea también metálicos. También tenemos lo que son los pilotes perforados, o sea, que son no desplazantes, para los cuales se perfora el terreno extrayendo el material con equipos adecuados, hasta que la perforación alcance la longitud requerida del pilote. Recordemos que nosotros necesitamos acá una longitud del pilote, la cual se diseña, ¿no? Ya que este pilote tiene dos tipos de resistencia. Tiene la resistencia por punta y la resistencia por fuste. La resistencia por punta pues directamente sobre el terreno y por fuste es la fricción que existe entre el pilote y lo que sería el terreno, ¿no? Donde se está hincando o bien donde se está construyendo, ¿verdad? Una vez que se ha hecho la perforación. Entonces, para este tipo de pilotes perforados, una vez que se tiene la perforación del hueco, pues se coloca lo que es la armadura, ¿verdad? Del pilote, y luego que se pone la armadura, pues se vacía el concreto. Y por último, vamos a tener lo que son micropilotes. Podemos observar por acá siempre lo que sería los componentes de un puente. Tenemos la superficie de rodamiento, de rodadura, que como se le conoce. También las barandas del puente, ya hemos hablado de ella. La losa, los apoyos, el bastión, o bien sea los estribos, el aletón del estribo, el martillo o viga cabezal, las fundaciones, los pilotes, las pilas, aquí la podemos observar un poco más detallada, y las losas de aproximación, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de los puentes. Vamos a decir que los puentes pueden ser clasificados de la siguiente manera. Primeramente, según su función, tenemos lo que son peatonales, carreteros, los ferroviarios, los acueductos. Y también tenemos los puentes para aviones en aeropuertos. Los peatonales ya sabemos que lo que pasan por estos puentes son peatones, ¿no? Los carreteros ya sabemos que son para cruces vehiculares y peatones. Los ferroviarios, pues para ferrocarriles. Los acueductos ya hemos visto que son los que trasladan agua, ¿verdad? A través de ellos. Y tenemos los puentes para aviones en los aeropuertos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Según sus materiales de construcción, tenemos los puentes de madera, los puentes de acero estructural, los de concreto armado, los de sección compuesta, que ya hemos hablado un poco más de ellos, los de mampostería, los de concreto preforzado y materiales compuestos, como son fibras de vidrio y fibras de carbón. En la actualidad se está utilizando mucho las fibras de vidrio y las fibras de carbón para reforzar los elementos estructurales en los puentes. También dentro de la clasificación tenemos, según su geometría en planta, tenemos puentes rectos, los esviajados y los curvos. También tenemos la clasificación según su tipo de estructura, están los simplemente apoyados, también los simples de tramos múltiples, los puentes continuos, puentes en arco, los cantilíveros o brazos emboladizos, los puentes colgantes, los atirantados que usan cables rectos, los levadizos o basculantes y los pontones. Esto de pontones se usa esta denominación para plataformas flotantes y para puentes menores de 10 metros de claro. Luego tenemos lo que son la clasificación según su tipo de vida. Tenemos los definitivos, los que son diseñados para una vida en servicio de 75 años, es lo que el código ASTO establece actualmente. Y tenemos lo que son los temporales, con uso de tiempo limitado no mayor a los 5 años de servicio. Continuando con la clasificación, tenemos los puentes con armadura, puente en arco o bajo tablero, los puentes viga, los cantilever, los puentes en arco atirantado, los puentes colgantes y el puente atirantado que podemos observar por acá, ¿no? Ya sabemos que este es con cable recto, es diferente al puente colgante. Tenemos entonces ejemplos de clasificación de puentes según su función.
tenemos el puente peatonal, podemos observar que lo que cruza por ellos son personas. El puente carretero, observamos que lo que cruzan son vehículos. El ferroviario, un ferrocarril, lo vemos por acá. El acueducto, ya hemos hablado de él. Y el puente para aviones en los aeropuertos. Esto es una plataforma que conecta desde la sala de embarque, ¿no? de los aeropuertos hasta la puerta de entrada del avión. También tenemos la clasificación según los materiales de construcción. Un ejemplo de ello, un puente de madera. Podemos observar que el puente es totalmente de madera. Tenemos de acero estructural, de concreto armado. Podemos observar la losa y las vigas de concreto armado. Sección compuesta, losa de concreto reforzado y lo que son vigas metálicas. Mampostería, podemos observar acá los mampuestos y el concreto preforzado, ¿no? Podemos observar todos estos elementos preforzados que conforman el puente. Ejemplos de la clasificación según la geometría en planta: un puente recto. Un puente recto es el que tiene un ángulo de 90 grados con respecto al cauce, ¿verdad? Que cruza el puente, ¿no? Tenemos los puentes desviajados, podemos observar por acá que no forma un ángulo de 90 con el cauce. Entonces es viajado. Y el puente curvo, este que vemos por acá, ¿no? Esto es según la geometría en planta. Entonces el desviajado ya sabemos que tiene un ángulo diferente a 90, lo que sería el eje del puente con respecto al eje del cauce. Y el puente curvo, pues, sabemos que es una curva acá, ¿no? Según la clasificación del tipo de estructura, tenemos los puentes simplemente apoyados. Conta nada más acá de sus elementos de apoyo, los estribos. De tramo simple, podemos observar que la viga se corta en estos puntos. Por lo tanto, eso no lo vuelve continuo, sino en este caso de tramos simples, ¿verdad? Tenemos el continuo, que la diferencia con este, pues, es que no se corta la viga pasa por acá. Es un puente continuo. Tenemos el puente en arco, podemos observar acá el arco. En cantilever, podemos observar en voladizo los brazos. Y aquí vemos el puente colgante, ¿verdad? Un ejemplo del puente colgante. Según la clasificación del tipo de estructura, tenemos los atirantados, los pontones. Aquí vemos una plataforma sobre el agua, una plataforma flotante, y los levadizos, ¿no? Estos que vemos por acá, ¿verdad? Estos tienen que trabajar de esta manera para dar pase a los barcos que cruzan por este lado. Hablemos acerca de la ubicación y la elección del tipo de puente. Vamos a decir que los puentes son obras que requieren para su proyecto definitivo estudiar estos aspectos que vemos por acá. Como aspecto 1, tenemos la localización de la estructura y ubicación en cuanto a sitio, alineamiento, pendiente y rasante. Muy importante, ¿no? Debemos definir muy bien lo que es el alineamiento de puente para ver si el puente va a ser en este caso desviajado o no, la pendiente que va a tener y la rasante del puente. Como punto 2 tenemos el tipo de puente que llega a resultar más adecuado para el sitio escogido, teniendo en cuenta desde luego la estética, la economía, seguridad y funcionalidad del puente. Como punto 3, la forma geométrica y sus dimensiones, analizando los accesos, muy importante, la superestructura del puente, cómo va a estar conformada, la infraestructura, el cauce de la corriente y lo que es las fundaciones del puente, ¿no? Como punto 4 tenemos obras complementarias. Estas son las barandas, vamos a hablar de ello un poco más adelante. El drenaje de la calzada y de los accesos, protección de las márgenes y la rectificación del cauce si se presenta la necesidad de forestación de taludes e iluminación. Como punto 5 tenemos que para el caso de obras especiales conviene recomendar sistemas constructivos, equipo, etapas de construcción y todo lo que se considere necesario para la buena ejecución y la correcta estabilidad de la obra. Observamos por acá un rango de utilización más frecuente de las tipologías de obras de paso en función de su luz. Para los puentes colgantes, tenemos por acá un rango probable entre los 200 metros y los 350 metros. Y un rango óptimo entre los 350 a más metros, ¿no?
Los atirantados tienen posibles rangos de uso entre los 80 y los 150 metros. Y un rango óptimo de uso entre los 150 y los 400 metros. Los puentes en arco tienen rangos de uso probable entre los 30 y los 60 metros. También entre los 200 y 300 metros. Y un rango óptimo de luz, en este caso, entre los 60 metros y los 200 metros. Por acá tenemos los tipos cajones con canto variable. Vamos a decir que tienen posibles rangos de uso entre los 50 y los 60 metros y entre los 200 y 250 metros. Y su rango óptimo de luz, vamos a decir que está entre los 60 metros y los 200 metros. Los que son de canto constante, de cajones, vamos a tener rangos probables de uso entre los 25 y 35 metros. Y entre los 65 y 125 metros. Y un rango óptimo entre los 35 y 80 metros. Las losas tenemos acá con canto variable. Vamos a tener un rango probable entre los 20 y los 25 metros. También entre los 40 y los 50 metros. Y un rango óptimo entre los 25 y los 40 metros. Si son canto constante, vamos a tener rango probable de uso entre los 5 y 10 metros y entre los 35 y 45 metros. Y vamos a tener un rango óptimo entre los 10 y los 35 metros. Tenemos también losa nervada. Vamos a tener rango probable entre los 20 y 25 metros y entre los 40 y 50 metros. Y un rango de uso óptimo entre los 25 y los 40 metros. Tenemos puentes con vigas, ya sean estas vigas de concreto reforzado o bien vigas pretensadas. Tenemos rangos probables de uso entre los 5 y los 15 metros y entre los 40 y 50 metros. Y tenemos rangos óptimos entre los 15 y los 40 metros. Los puentes tipo bóveda, tenemos rango probable entre los 12.5 y 15 metros. Y rango óptimo entre los 5 y 12.5 metros. Los aporticados o pórticos, tenemos uso probable entre los 15 y 20 metros y un rango óptimo entre los 5 y 15 metros. Y los marcos, o lo que le llamamos también caja puente, vamos a tener rango probable entre los 10 y 12.5 metros y un rango óptimo entre los 5 y 10 metros, como podemos observar acá en este gráfico. Muy útil, ¿no? Esto para el diseño de puentes. Vamos a hablar acerca de los estudios básicos de ingeniería. Estos son el conjunto de estudios para obtener los datos necesarios para la elaboración del anteproyecto y proyectos del puente. Los estudios que se pueden necesitar, dependiendo de la magnitud y complejidad de la obra, son los siguientes. Como primero tenemos los estudios topográficos. Estos estudios topográficos tendrán como objetivo llevar a cabo los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos, brindar información de base para los estudios de hidrología e hidráulica, así como geología, geotecnia, también de ecología y sus efectos en el medio ambiente. Otro objetivo es definir la ubicación precisa y las dimensiones de cada uno de los elementos estructurales, así como establecer los puntos de referencia para el respectivo replanteo durante la construcción. Luego tenemos por acá que debe comprender un estudio topográfico. Como mínimo debe comprender esto: levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, documentado en los planos que deberán estar a escala entre 1 en 500 y 1 en 2000, con curvas de nivel a intervalos de 1 metro. Muy importante esta parte. Debe comprender también lo que es la definición de la topografía de la zona de ubicación del puente y sus accesos. Se debería indicar en los planos los accesos del puente. También para el caso de puentes que crucen ríos y cauces, se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo. Debe comprender también lo que es la ubicación y la indicación de cotas de los puntos de referencia, puntos de inflexión y puntos de inicio y terminación de tramos curvos.
Y por último tenemos levantamientos catastrales de las zonas aledañas al puente en estudio. Luego tenemos lo que son los estudios de hidrología e hidráulicos. Estos estudios establecen las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río, que permite definir los requisitos mínimos del puente y su ubicación óptima en función de los niveles de seguridad o riesgo permitidos. Los estudios hidrológicos e hidráulicos deben permitir establecer lo siguiente que vemos por acá. Ubicación óptima del cauce. Caudal máximo de diseño hasta la ubicación del cruce. Comportamiento hidráulico del río en el tramo que comprende el cruce. Área de flujo a ser confinada por el puente. Nivel máximo de agua en la ubicación del puente. Nivel mínimo recomendable para el tablero del puente. Profundidades de socavación general por contracción y local. Obras de protecciones necesarias y provisiones para la construcción del puente. O sea, lo que son ciertos materiales que se pueden encontrar en el punto, ¿no? O en la zona del proyecto. Tenemos como punto 3 los estudios geológicos y geotécnicos. Estos estudios establecen las características geológicas, tanto locales como generales, de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran en el punto del proyecto, identificando su distribución, así como sus características geotécnicas correspondientes. Estos estudios deben comprender lo siguiente: revisión de información existente y descripción de la geología a nivel regional y local. Descripción geomorfológica, o sea, pues en este caso lo que sería la formación de estratos, ¿no? Del lugar. Definición de las propiedades físicas y mecánicas del suelo y o rocas. Definición de zonas de deslizamiento, huaicos y aluviones sucedidos en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro. Esto es muy importante investigarlo, ya que hemos de observar también, ¿verdad?, los acontecimientos ocurridos en el pasado que podrían venir a poner en riesgo nuestra obra. Tenemos también lo que es recomendación de cantera para materiales de construcción, o sea, materiales que se encuentren en el sitio del proyecto, y la identificación y caracterización de las fallas geológicas del sitio, que puedan poner en riesgo también lo que sería el buen funcionamiento de la estructura. Luego tenemos lo que son los estudios de riesgo sísmico. Estos estudios tienen como objetivo determinar los espectros de diseño que definen las componentes horizontal y vertical del sismo a nivel de la cota de cimentación. El alcance de estos estudios van a depender de lo que sería la zona sísmica donde se ubica el puente. Por ejemplo, acá en Nicaragua nosotros tenemos 3 tipos de zonas. Tenemos la zona más alta, o sea, con mayor riesgo sísmico, la zona C, que corresponde al occidente del país. La zona central, que vemos por acá, la cual tiene un riesgo sísmico intermedio. Y tenemos por acá la zona A, que corresponde a la parte del Atlántico, que tiene un riesgo sísmico bajo. Acá la aceleración sísmica anda en un valor promedio de 0.30, por acá de 0.20 y por acá en esta zona de 0.10. Va a depender también de lo que es el tipo de puente y su longitud, desde luego, y de las características del suelo. En nuestro reglamento contamos con 4 tipos de suelo. Tenemos el suelo tipo 1, el cual es afloramiento rocoso, con una velocidad de onda de corte mayor a los 750 metros por segundo. Esta velocidad de onda de corte, nosotros conocemos que es una velocidad promedio de las ondas de cortante, las cuales deberán ser calculadas a una profundidad no menor de 10 metros. Tenemos el suelo tipo 2, el cual se define como un suelo firme, con una velocidad de onda de corte entre los 360 y 750 metros por segundo. Un suelo moderadamente blando, que es el tipo 3, con velocidades de onda de corte entre los 180 y 360 metros por segundo. Y por último tenemos lo que es un suelo muy blando, con velocidad promedio de onda de corte de 180 metros por segundo a menos, ¿no? Hablamos por acá también lo que son los espectros de diseño. Por acá nuestro reglamento, por ejemplo, el de Nicaragua, nos habla acerca del espectro de diseño de esta forma. Esto que vemos por acá. Por este lado tenemos lo que son las pseudoaceleraciones,
Y por acá tenemos lo que son los periodos, ¿no? De la estructura, ¿verdad? Ya sabemos que en esta parte tenemos lo que es la aceleración espectral. Si lo podemos ver acá, A sobre G, lo que significa que esa es la ordenada del espectro de aceleraciones para el diseño sísmico en porcentaje de la gravedad, si nos podemos fijar por acá, ¿no? Está siendo dividido entre la gravedad. Por acá vemos también este término de A sub 0. Ese término es la aceleración máxima del terreno, la cual corresponde a la aceleración espectral cuando el periodo es igual a 0. Podemos ver también este término S, ese es el factor de amplificación de tipo de suelo. Por acá tenemos en el eje horizontal el periodo, es el periodo de la estructura que estamos diseñando. Vemos que tenemos un término T sub A de 0.1 segundo. En este caso, ese es el valor del periodo estructural que limita la parte ascendente del espectro de diseño. Tenemos también este valor de T sub B de 0.6 segundos, como podemos observar acá en la imagen. Este es el valor del periodo estructural que limita la parte plana del espectro de diseño. Esto que vemos por acá que le llamamos meseta en el espectro, ¿no? Y tenemos también este periodo T sub C igual a 2 segundos. En este caso, ese es el valor del periodo estructural que define un cambio en el régimen descendente del espectro de diseño. Entonces, teniendo este valor del periodo estructural de la estructura, vamos a obtener lo que sería un valor de la aceleración espectral, ¿no? Y con eso vamos a diseñar. Esto es para el espectro elástico de diseño, ¿no? Tenemos otro estudio, tenemos el estudio de impacto ambiental. Tienen como objetivo identificar el problema ambiental para diseñar proyectos con mejoras ambientales y evitar, minorar o compensar los impactos adversos que conlleva la obra, ¿no? Tenemos el estudio de tráfico. Decimos que si la magnitud de la obra lo requiere, si lo requiere, se deberá efectuar los estudios de tráfico correspondientes a volumen y clasificación de tránsito en puntos establecidos, con el fin de determinar las características de la infraestructura vial y la superestructura del puente. Recordemos que nosotros cuando estamos diseñando el tablero del puente, nosotros tenemos lo que son las losas de aproximación también y la losa del puente, pues también tiene que ver, ¿verdad? Si yo voy a diseñar una losa de aproximación, tengo que ver cuánto va a ser el aforo vehicular, ¿no? Que va a pasar por este puente, ¿verdad? Y esto me va a servir, este estudio del tráfico, me va a servir para poder determinar ese espesor del pavimento. Luego tenemos los estudios complementarios. Estos son los estudios básicos, como es las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, señalización, coordinación con terceros y cualquier otro que sea necesario en el proyecto. Pasa muchas veces que cuando no se coordina con terceros, hay muchos problemas en la obra, ¿verdad? Cuando se va, en este caso, a construir. Tenemos también lo que son estudios de trazo y diseño vial de los accesos. Estos estudios definen las características geométricas y técnicas del tramo de carretera que enlaza al puente en su nueva ubicación con la carretera que ya existe. Luego tenemos el estudio de alternativas a nivel de anteproyecto. Este consiste en la propuesta de diversas soluciones, las cuales son técnicamente factibles para luego de una evaluación técnico-económica poder elegir la solución que más convenga. Es muy importante tener varias, ¿verdad? Varias alternativas, ¿no? Y desde luego también hacerle un estudio económico para ver realmente cuál es la más económica, cuál es la que más conviene, ¿no? Cuál hace el proyecto más rentable, ¿no? Dentro de lo que es la geometría para puentes, tenemos la sección transversal. El ancho de la sección transversal de un puente no será menor que el ancho del camino de acceso al puente. Muy importante. Muy importante esto. No debe ser menor que el ancho del camino, ¿verdad? Y podrá contener vías de tráfico, vías de seguridad, las cuales son bermas. Lo vamos a ver un poquito acá. Las veredas, ciclovías, barreras y barandas, así como los elementos de drenaje. Entonces, podemos observar acá, aquí tenemos una baranda combinada, ya que tenemos acero por esta parte y tenemos concreto por acá. Tenemos la acera peatonal, tenemos la berma
La berma ya habíamos dicho que son vías de seguridad. Y los carriles, ¿no? Tenemos el carril 1 por acá y el carril 2. Aquí es de doble carril, ¿verdad? Y tenemos también el sardinel, que lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, ¿no? Esto de acá es sacado del manual de puentes MTC de Perú. Acá tenemos una sección típica de un puente con acera peatonal para velocidades de 70 kilómetros por hora o menos. Y acá podemos observar que tenemos con barrera para velocidades mayores a 70 kilómetros por hora. Ya cuando la velocidad por la cual van a transitar acá los vehículos es mayor a los 70 kilómetros por hora, debemos recurrir al uso de las barreras, ¿no? Acá vamos a tener una baranda peatonal y una acera peatonal. También contamos con la berma, la vía de seguridad, carril 1 y carril 2. Tenemos dentro de lo que es la sección transversal, por ejemplo, lo que es el programa CSI Bridge. Vamos a tener, ese programa cuenta con cada una de estas secciones que vemos por acá. Esto es para que nos demos una idea de qué tipo de sección podemos diseñar nosotros, ¿verdad? Para lo que son los puentes, ¿no? O sea, qué tipo de tablero podemos utilizar. Tenemos la viga cajón de concreto vertical, esta que vemos por acá. La viga cajón de concreto inclinada. Esto no podemos fijar que son elementos verticales. Acá lo tenemos inclinado por este lado. Acá tenemos viga cajón de concreto recortada. Podemos observar acá, hay unos recortes. Luego tenemos la viga de cajón de concreto redondeada. Aquí vemos que tenemos un radio de manera redonda. Luego tenemos la viga cajón de concreto con pendiente máxima. Acá, ¿no? Tiene una pendiente máxima, como podemos observar. Y tenemos la viga cajón de concreto estándar, esta que vemos por acá, que es la que sale en el manual de la ASTO, ¿verdad? Tenemos también las vigas T de concreto. Podemos observar acá una viga T. Las vigas macizas de concreto. La losa de concreto, esto es un puente losa, ¿verdad? Tenemos viga I de concreto preforzado, por acá. Tenemos viga U de concreto preforzado. Estas son U, estas son I. Esta de acá tenemos las vigas super T de concreto preforzado. Tenemos las vigas I de acero, estas son secciones compuestas. Las vigas U de acero, también secciones compuestas. Y tenemos la viga cajón avanzada, esta que vemos por acá, ¿no? Hablemos ahora para el ancho de la vía, o sea, la calzada. Nos dice, siempre que sea posible, los puentes se deben construir de manera de poder acomodar el carril de diseño estándar y las bermas adecuadas. El número de carriles de diseño, según ASTO, en su artículo 3.6.1.1.1, se determina tomando la parte entera de la relación W entre 3.6. Siendo W el ancho libre de calzada, medido en metros. Cuando las vías de tráfico tienen menos de 360 metros, el número de vías de diseño se toma igual al número de vías de tráfico. Los anchos de calzada entre 6 metros y 720 metros tendrán dos carriles de diseño, cada uno de ellos de ancho igual a la mitad del ancho de la calzada. Entonces aquí podemos ver lo que es la calzada, lo que tenemos desde aquí hasta acá. Ya esta parte de zona de seguridad. Acá tenemos parapeto. Y este es el eje de la carretera, ¿no? Las bermas. Veamos las bermas. Una berma es la porción contigua al carril que sirve de apoyo a los vehículos que se estacionan por emergencias. Su ancho varía desde un mínimo de 0.60 metros en carreteras rurales, siendo preferible de 1.80 a 2.40 metros, hasta los 3 metros. Y preferentemente a 360 metros en carreteras mayores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que anchos superiores a los 3 metros
predisponen a su uso no autorizado como vía de tráfico. O sea, si esta berma nosotros la dejamos mayor de 3 metros, entonces por ahí se nos van a pasar los vehículos, ¿verdad? Lo cual no es adecuado, ¿no? Acá podemos observar la berma, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos lo que son las veredas. Se deberán colocar veredas para el flujo peatonal en todos los puentes, tanto en zonas rurales como en urbanas. Esto lo establece el Manual de Puentes de MTC Perú 2018. El ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora debe ser unos 20 metros efectivos, es decir, sin incluir barandas ni barreras. Para velocidades mayores deberá tener unos 50 metros de ancho, como vemos acá, ¿no? Efectivo mínimo y además de estar protegida por barreras. En zona urbana, las veredas peatonales deben tener como mínimo unos 50 metros de ancho efectivo, debiendo protegerse con barreras. Entonces, por acá vemos aceras peatonales. Acá tenemos una baranda combinada. Por acá tenemos el cordón barrera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es para aplicaciones de baja velocidad. Y por acá tenemos baranda para peatones. Acá tenemos la baranda combinada para tráfico vehicular y peatones. Esto es la barrera de protección. Por acá tenemos una sección típica de acero sobre elevada. Por acá tenemos la calzada. Este radio tiene que ser de 25 milímetros. Esta partecita de acá, 25 milímetros también. Por acá dice que este valor óptimo va a ser 150 milímetros y máximo 200 milímetros, como podemos observar en la gráfica, ¿no? Y acá tenemos la cara de la baranda. Acá debemos de tener una pendiente de 25 milímetros y 1500 milímetros. Luego tenemos lo que es el cordón barrera. Es la plataforma o bloque que se utiliza para separar una acera para peatones y o ciclistas sobre elevada por encima del nivel de la calzada. Tiene, entre otros propósitos, el control del drenaje y delinear el borde de la vía de tráfico. Su altura varía en el rango de 15 a 20 centímetros, como habíamos visto en la imagen anterior, y no son adecuados para prevenir que un vehículo deje el carril, o sea, son para velocidades bajas, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿no? Esto es lo que me habla de los 15 y 20 centímetros, lo que decía por acá. Y acá tenemos lo que es el cordón barrera. Por acá también se observa en esta imagen, ¿no? Luego tenemos por acá las barandas. Nos dice que las barandas se instalan a lo largo del borde de la estructura de un puente cuando existen pases peatonales o en puentes peatonales para protección de los usuarios. La altura de las barandas no debe ser menor que 1.10 metros. En ciclovía será no menor de 1.40 metros. Una baranda puede ser diseñada para usos múltiples. Caso de barandas combinadas para peatones y vehículos. Y resistir el choque con o sin la acera. Sin embargo, su uso se debe limitar a carreteras donde la velocidad máxima permitida es 70 kilómetros por hora. Para velocidades mayores, a fin de proteger a los peatones, es preferible utilizar barreras de concreto, que ya hemos hablado de ello ahí, ¿no? Acá tenemos barandas para peatones. Tenemos como mínimo unos 0,60 metros y por acá también unos 0,60. Acá está la superficie de la acera, esta es combinada, esta es de acero. Acá tenemos la baranda para ciclistas, como mínimo tiene que tener unos 37 metros, por acá lo mismo. Y podemos observar también que tenemos una combinada y una de acero, ¿no? Por acá tenemos barandas típicas para tráfico vehicular. Acá tenemos parapeto de hormigón, muro o pared. Acá tenemos riel de hormigón, que es viga o riel. Por acá tenemos riel de metal y hormigón. Acá tenemos cordón o parapeto y el poste. Por acá tenemos riel de metal o madera, que vemos acá. Esta otra es riel de metal y hormigón. Y por acá riel de metal o madera. Son las barandas que típicamente se utilizan en los puentes, ¿no? Por acá vamos a ver ejemplos de este tipo de barandas. Acá tenemos barandas de madera, barandas de acero. Aquí también podemos observar una barrera.
barandas de concreto. Por acá tenemos barandas combinadas, concreto y acero, tubos de acero. Acá vemos también las barreras y vemos también lo que serían las barandas combinadas. Lo mismo acá en esta otra imagen, podemos observar ahí, ¿no? Tenemos las barreras de concreto. Su propósito principal es contener y corregir la dirección de desplazamiento de los vehículos desviados que utilizan la estructura, por lo que deben estructural y geométricamente resistir al choque. Muy importante, deben diseñarse para resistir al choque. Brindan además seguridad al tráfico peatonal, ciclista y bienes situados en la carretera y otras áreas debajo de la estructura. Deben ubicarse como mínimo a 0.60 metros del borde de una vía y como máximo a 1.20 metros. En puentes de dos vías de tráfico pueden disponerse de una barrera como elemento separador entre las vías. No debe colocarse barandas peatonales, excepto barandas diseñadas para usos múltiples, en lugar donde las barreras pues tienen diferente función. Mientras las barandas eviten que los peatones caigan del puente, las barreras contienen y protegen al tráfico vehicular. Esa es la diferencia entre las barandas y lo que son las barreras, ¿verdad? Aquí podemos observar la barrera en esta imagen y tenemos la baranda por acá. De igual forma, aquí tenemos la barrera y acá tenemos la baranda, ¿verdad? Por acá se puede observar también. Y acá podemos ver las barreras que comercialmente se distribuyen, ¿no? Hablemos ahora del pavimento. Este puede ser rígido o flexible, o sea, puede ser rígido de concreto hidráulico o flexible puede ser en este caso lo que sería asfalto o adoquinado. En este caso se dispone la superficie superior del puente y accesos. El espesor del pavimento se define en función del tráfico esperado en la vía, como habíamos comentado anteriormente. Hablemos ahora de losas de transición. Son losas de transición con la vía o carretera apoyada en el terraplén de acceso. Se diseñan con un espesor mínimo de 0.20 metros, lo que habíamos hablado, ¿no? Por acá está en esta imagen, ¿verdad? Y aquí se puede observar también. Aquí tenemos pavimento flexible, esta es la junta de expansión, la losa de acceso, aquí tenemos otra junta para proteger lo que es el estribo. Por acá tenemos losa de cubierta colocada en el lugar. La trave o la viga, ¿verdad? Tenemos el talud, apoyo de neopreno, el estribo y el terraplén. Luego tenemos los drenajes. La pendiente de drenaje longitudinal debe ser la mayor posible. Hay que buscar, como toda estructura, ¿verdad? Hay que buscar que la afectación del agua sea lo menos posible, recomendándose un mínimo de 0.5% la pendiente longitudinal. Lo que es la pendiente de drenaje transversal mínima es del 2%, como podemos observar en la imagen, para la superficie de rodadura. En caso de rasante horizontal, se utiliza también sumidero o llorones. Acá en Nicaragua le llamamos llorones. Son típicos drenes de material anticorrosivo con diámetro de 4 pulgadas, 0.10 metros, cada 4 metros, sobresaliendo debajo del tablero 5 centímetros como mínimo, con el fin de que el agua drenada no caiga, ¿verdad?, sobre la parte de la estructura, ¿no? Hablemos ahora de lo que son los gálibos o alturas mínimas. Los gálibos horizontal y vertical para puentes urbanos serán el ancho y la altura necesarios para el paso sin obstáculos del tráfico vehicular y de navegación. El gálibo mínimo en pasos a desnivel sobre un camino debe ser 550 metros, que es la distancia vertical entre la menor cota de fondo de la viga y de la superestructura y la cota más alta, correspondiente del pavimento del camino sobre el cual cruza. En casos excepcionales, debidamente sustentado y con la autorización del propietario, se podrá reducir a un mínimo de 530 metros. Pero esto tiene que dejarse en bitácora, ¿no? Dentro de lo que es la formulación. O bien la construcción. Los gálibos especificados pueden ser incrementados si el asentamiento precalculado de la superestructura excede los 2.5 centímetros, o sea, 1 pulgada. En los puentes metálicos reticulados, el gálibo mínimo debe ser 550 metros. Distancia vertical medida entre el fondo de las vigas superiores de arriostre y el correspondiente nivel del pavimento del tablero. El gálibo vertical en los puentes peatonales será de 0.30 metros, o sea, un pie.
más alto que el de los puentes vehiculares. Entonces, no sé si ustedes, me imagino yo, han visto donde pasa un camión y pasa rozando el puente, ¿no? Y deja gran parte, ¿verdad? De lo que es el camión, gran parte de la estructura del camión queda destrozada por el puente, debido a que tiene una altura baja, ¿no? Eso es lo que le llamamos nosotros gálibo. Hablemos ahora de lo que es el ancho libre. El ancho libre está dado por la calzada de la sección transversal del puente. Si la carretera pasa por debajo de un puente, los estribos y pilares se ubicarán fuera de las bermas y o cunetas. De usarse guardavías u otro dispositivo de protección, la cara que da a la carretera estará mínimo a 0.60 metros, o sea, 2 pies, de la cara de los pilares o estribos, a menos que se use una barrera rígida. Las estructuras diseñadas para cruzar sobre vías ferroviarias deben satisfacer las normas establecidas y habituales empleadas por la empresa ferroviaria afectada. Los puentes construidos sobre vías navegables deben considerar las alturas libres de navegación de esas vías. A falta de información precisa, la distancia libre horizontal podrá ser por lo menos dos veces el ancho máximo de las embarcaciones más 1 metro, ¿verdad? Tenemos por acá altura libre sobre el nivel del agua de los ríos. En los puentes sobre cursos de agua se debe considerar como mínimo una altura libre de 1.50 metros, desde la parte más baja del fondo de la viga de la superestructura con respecto al nivel de aguas máximas extraordinarias, llamado NAME, que corresponde al caudal de diseño cuando el río no arrastra palizadas. Para el caso de los ríos que arrastran palizadas y troncos, se deberá considerar como mínimo la altura libre de 2.50 metros. Luego tenemos por último lo que son las juntas de expansión. Para permitir la expansión o la contracción de la estructura, por efecto de los cambios de temperatura, se colocan juntas en sus extremos y otras secciones intermedias en que se requieran. Las juntas deben sellarse con materiales flexibles capaces de tomar las expansiones y contracciones que se produzcan y deben ser impermeables, ¿no? Por acá podemos observar que tenemos el pavimento, acá tenemos una barra de soporte, pueden ser por lo general angulares. Acá tenemos el sello de neopreno de compresión. Recordemos que este material tiene que ser flexible y tiene que ser impermeable, ¿no? Y resistir las contracciones y las expansiones. Y tenemos por acá los pernos de anclaje. Eso es para una junta de expansión típica, ¿verdad? Vamos a hablar también acerca de las normas que vamos a aplicar, ¿verdad? En nuestro caso, en Nicaragua no tenemos norma para puentes, pero sí podemos tomar la norma ASTO LRFD. En este caso, la última versión es la del 2017, la 8ª edición. Y también podemos utilizar el manual de puente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Lima, Perú, de diciembre del 2018. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.